Saludos mi gente, en este video vamos a estar viendo los logaritmos y las ecuaciones logarítmicas. Bien, entonces lo primero que tenemos que familiarizarnos es cómo se escriben los logaritmos y qué significan. Esto que ven aquí es el símbolo del logaritmo, uno de ellos. Se escribe log, ¿verdad? Aquí abajo, donde voy a pintar de verde, aparece una letra. Esa letra representa un número que va a ser una base. Y esta n de azul representa otro número. Ahora, todos esos elementos están relacionados con lo que es la potencia, donde la n es esto, que es la potencia, ¿verdad? La b es esto y la a está aquí. Entonces, si nos fijamos, la b en una potencia es la base, ¿verdad que sí? Miren aquí. Y la a es el exponente, mírenlo aquí, ¿verdad que sí? Y la n sería el resultado de la potencia. Bien, entonces quiere decir que cuando nosotros buscamos el logaritmo en base b de un número n, nos da la a, que es un exponente. Entonces, vamos a verlo con números. Si yo tengo logaritmo en base 2 de 8, eso me da un número. ¿Pero qué número? ¿Qué representa la base, la b? Recuerden que eso sería la base entonces, la base. ¿Qué representa el 8, que es la n? Sería el resultado de una potencia. Ok, el 8 sería el resultado. Ahora, ¿qué representa el resultado? Aquí, lo que iría aquí, lo que yo quiero buscar de mi logaritmo en una potencia. Eso es entonces el exponente. Entonces, cuando estamos logaritmando, estamos buscando exponentes. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Cuántas veces repetidas se va a multiplicar el 2 para que den 8? ¿Cuántas veces repetidas se va a multiplicar el 2 para que den 8? Y la respuesta es si la contamos. Ejemplo, voy a ponerlo con los dedos. 2, ¿verdad? Por 2 son 4, van 2 veces. Y 4 por 2 son 8. El 2 entonces se tiene que multiplicar 3 veces para que sean 8. Entonces se va a elevar al cubo. ¿Están viendo? Entonces la respuesta de ese logaritmo en base 2 de 8 es el número 3. Se están dando cuenta entonces que en los logaritmos lo que buscamos son los exponentes. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta de cuál es el resultado de un logaritmo? Vamos a hacer otro, por ejemplo. Logaritmo en base 5 de 125. ¿Cómo nosotros llenamos eso? Pues tenemos que multiplicar el 5 hasta que lleguemos a 125. 5 por 5, 2 veces son 25, ¿verdad que sí? Si le pongo otro 25 por 5, entonces ya sí son 125. Entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicarlo? 3 veces. Entonces, el resultado de esto sería el 3. Entonces, creo que ya entendimos los logaritmos, ¿verdad que sí? ¿Qué son? Como operación. Es una operación básica, también se podría decir que es una operación básica que está estrechamente relacionada con la potencia, que es una operación básica. Bien, entonces, ya que sabemos que los logaritmos es para encontrar exponentes, ahora vamos a tratar de aprender a
pasar de un logaritmo a una potencia. Entonces, para eso vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Si yo tengo logaritmo en base 3 de 243 y eso es igual a 5, ¿cómo yo vuelvo eso a una potencia entonces? Debo identificar la base. ¿Cuál es la base por la posición? El número 3, ¿verdad que sí? El exponente, ¿cuál sería? Recuerden que en los logaritmos los exponentes son eso, el resultado. Entonces sería 3 elevado a la 5. Y eso me daría entonces el número que aparece aquí adentro en los logaritmos. 243. Entonces, 3 elevado a la 5 son 243. Y ahí pasamos de un logaritmo a una potencia. Deben aprender a hacer eso también. Vamos a hacer otro ejemplo. Logaritmo de un medio de un 64avos es igual a 6. Aunque tenga fracciones, aquí es lo mismo. ¿Cuál es la base? La base es un medio. ¿Cuál es el exponente? Recuerden que el exponente en los logaritmos está allá, después del igual, aquí. Entonces el exponente es 6. ¿Y cuál es el resultado? Un 64avos. Así de fácil, ¿verdad? Se pasa de un logaritmo a una potencia. Siempre la base, que es lo que se eleva, ¿verdad?, va a estar aquí, abajito del logaritmo. Lo que sería el resultado de la potencia estará aquí, arriba, grande. Y ya el exponente está del otro lado del igual, en los logaritmos. Bien. Teniendo eso en cuenta, entonces, ahora podemos resolver algunas ecuaciones logarítmicas. Bien, entonces tenemos logaritmo en base x de 216 igual a 3. Si en un logaritmo nosotros tenemos una variable, o sea, un número desconocido, entonces se trata de una ecuación logarítmica. Bien, entonces, cuando tengamos una variable en un logaritmo, se trata de una ecuación logarítmica. Para resolverla tenemos que encontrar el número que es esa variable para que me haga la igualdad verdadera. Para hacerlo entonces, vamos simplemente a aplicar la definición de logaritmo. ¿Y haciendo qué? Volviendo ese logaritmo una potencia. Entonces tenemos que la base es ¿cuál? El numerito que está ahí debajo del log, ¿verdad? Entonces ese numerito es la x, lo que me indica que la x es la base, que se está elevando a un exponente. ¿A cuál? Recuerden que en los logaritmos el exponente está después del igual, ¿verdad que sí? Entonces el exponente es 3. Quiere decir entonces que la x se eleva al cubo y eso da 216. Bien. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que un número elevado al cubo me da 216. O sea que si yo lo multiplico 3 veces, ese mismo número me da 216. De aquí, entonces, despejamos la x. Para quitar el exponente 3, ¿qué hacemos? Sacamos raíz cúbica, ¿verdad que sí? Entonces vamos a hacerlo de ambos lados. Y la raíz cúbica entonces se va con el exponente, queda la x. Y la raíz cúbica de 216 es 6, ¿verdad que sí? Y así de fácil entonces resolvimos esa ecuación logarítmica. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces tenemos logaritmo en base raíz de 2 del número m es igual a 3. ¿Cómo resolvemos esto? Aplicando la definición de logaritmo, volviendo esto una potencia. Entonces, ¿cuál es la base? La base es raíz de 2. ¿Cuál es el exponente? El exponente es 3. ¿Y qué me da eso? Eso me da
m. Entonces m me da eso, ¿verdad que sí? Entonces aquí ya yo tengo que la m está prácticamente despejada, ¿verdad que sí? Podemos operar un poco simplemente para poner el número un poquito más bonito, y el raíz de 2 está elevado al cubo, o sea, multiplicado 3 veces. Lo voy a escribir para que vean lo que voy a hacer. Entonces, si yo tomo solamente 2 de esas, y esto es una raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 significa que va a ser lo siguiente: raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Entonces la raíz se va a ir y va a quedar el 2, ¿verdad que sí? Ahora ese 2 se va a multiplicar por raíz de 2, lo que va a ser entonces 2 raíz de 2. Y eso es igual a la m. De ahí entonces ya está resuelta esa ecuación logarítmica. Si se fijan, en el primer ejemplo, la variable me apareció donde está la base, ¿verdad que sí? En el segundo ejemplo, la variable me apareció aquí, donde va el resultado de la potencia. Pero la variable también puede aparecer en el exponente. Así que para que no se vayan incompletos, vamos a hacerle otro ejemplo de eso. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Ok, tenemos el siguiente ejemplo donde ahora mi número desconocido aparece del otro lado de la igualdad, ¿verdad que sí? Si esto es una ecuación, fíjense que ya la variable está despejada. Ahora yo simplemente tengo que saber qué número es el logaritmo en base 3 de un 729avos. ¿Están entendiendo? Ya la variable está despejada. Yo simplemente tengo que saber qué número es esto de aquí. ¿Qué me da eso? Entonces, ¿cómo hago eso? Aplicando la definición de logaritmo y encontrando ese número. ¿Cuál es la base de ese logaritmo? Es el 3. ¿Y verdad? El 3. ¿Y qué me da? Me da un 729avos. ¿Qué pasa si yo tengo el 3, verdad? ¿Cómo me da el 3 elevado a qué número me da un 729avos? Cuando las potencias dan ese tipo de números, así, 1 entre algo. Si se saben las propiedades de la potencia, sabrán que eso pasa cuando los exponentes son negativos, ¿verdad que sí? Entonces, el exponente de eso va a ser un número negativo. Entonces, ¿cuál? Tenemos que hallar el número que elevado a la 3, que 3 elevado a ese número, vamos a escribirlo por aquí, 3 elevado a ese número me dé 729. ¿Cómo yo hago eso entonces? ¿Cómo yo busco el número que 3 elevado a ese número me da 729? En las calculadoras ustedes pueden buscar los logaritmos directamente. Ponen logaritmo en base 3 de un 729avos, ¿verdad? Pero ustedes a mano, sin calculadora, que es lo que yo les recomiendo, que trabajen sin calculadora, simplemente pueden empezar a multiplicar 3 por 3, que son 9, ¿verdad? Ya van 2 veces, 9 por 3, que son 27. Ya van 4 veces, ¿verdad? Digo 3. 27 por 3, que son 81. 81 por 3, que son 3 por 1, 3. 3 por 8, 24, ¿verdad? Son 243. Y 243 por 3, ahí van 3 veces, ¿verdad? Ahora van 4. Con el 243 y con esta 5. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Pongo el 2 y llevo 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. Y vieron que llegamos ya al 729.
¿Cuántas veces yo multipliqué para llegar ahí? 5 veces, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer sin la necesidad de calculadora. A ustedes en primaria les enseñaron a multiplicar, ¿verdad que sí? Con ese tipo de método, así, poniendo el número arriba, poniendo el 3 abajo y así. Llevando cuando hay que llevar. Hagan eso para que ejerciten su trabajo y tengan más fluidez en matemática. Es mejor trabajar así que usar la calculadora. Bien, entonces, ¿cuántas veces multiplicamos el 3? Aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5 y aquí hay 6. ¿Verdad? Los tengo pintados de amarillo, mírenlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué número es el que elevado a 3 elevado a ese número me da 729? El negativo 6. Entonces 3, vamos a escribirlo así. 3 elevado a la negativo 6 me da un 729 avos. Lo que quiere decir que ese número es la X. ¿Cuál número? El negativo 6, ¿verdad que sí? Mírenlo allá. Esa sería la respuesta de mi ecuación logarítmica. Vimos entonces todos los casos posibles de una ecuación logarítmica, cuando la variable está en el exponente, en la base o en la potencia. Bien, hasta aquí el video. Si les gustó y aprendieron sobre el tema, apóyenme dejando su like, comenten ahí qué tema quieren que les traiga y compartan los videos y sigan viendo más de mis videos. Hasta la próxima.